Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo luce la fe? ¿Cómo luce la fe? ¿Tú has pensado en eso en algún momento? ¿Cómo luce la fe? ¿Cómo tú puedes entender o cómo tú puedes mirar la fe a tu alrededor, en la vida de alguien? ¿Qué señal tú tienes para decir, esta persona es una persona de fe o una persona que tiene fe? ¿Cómo luce la fe? Mirando las religiones quizás más comunes que tenemos los hombres en nuestros días, pudiéramos decir que la fe luce como una cruz. Pudiéramos decir también que la fe luce como un estilo de vestimenta. Los islámicos usan una vestimenta específica. Las mujeres, por ejemplo, tienen que usar lo que se llama el hijab o la burka, y en algunos países muy radicales es una vestimenta que la cubre de manera completa, que solamente se le ven los ojos. Y eso es una señal para ellos de fe y de sumisión, de postración a Dios. Los judíos en su religión, el judaísmo, usan todavía lo que se usaba en el tiempos del Antiguo Testamento en sus mantos y en otras maneras lo que se conoce como las filacterias, que son pequeñas cajas que contienen algunos trozos de las escrituras y la usan pegada a su frente o amarrada a sus brazos con una tira de cuero en señal de sumisión a la palabra. Son símbolos que tienen para señalar su fe. Otras religiones usan algunas marcas corporales, como los hindúes que usan una marca en su frente en señal de un tercer ojo humano, espiritual, lo que se conoce como uno de los chakras. El budismo tiene largas sesiones de meditación como señales de prácticas de su fe. ¿Cómo luce la fe? A pesar de toda esta simbología, detrás de todo eso pudiéramos ver una fe que no se corresponde, una fe que no es sincera, una práctica que no es sincera. Porque la cruz puede usarse simplemente como una señal de identidad cultural que no refleja ningún arrepentimiento. Podemos ver personas alrededor nuestro que andan todo el tiempo con un crucifijo, por eso no es señal de su arrepentimiento delante de Dios. Podemos estar ocultos detrás de cualquier vestimenta, pero aún con un corazón lleno de orgullo, entonces no sería una verdadera fe. Los judíos o cualquiera puede usar cualquier señal que lo quiera mostrar como una persona sometida a la palabra, pero no tener ninguna sumisión en su corazón. Podemos estar marcados por ceremonias sin sentido que practicamos como herencia en nuestra vida. O podemos pasar horas y horas en largas sesiones de meditación, pero no tener ningún tipo de entendimiento en aquello en lo que meditamos. La fe no es una marca exterior. ¿Qué es la fe? ¿Cómo luce la fe? Yo quiero que vayamos al libro de Santiago en el día de hoy y veamos qué es, cómo luce, qué hace la fe. Y quiero que comencemos a leer en el versículo 26 del capítulo 1 y terminemos en el versículo 13 del capítulo 2. Una porción un poco larga, Santiago 1, verso 26, y vamos a llegar hasta el versículo 13 del capítulo 2. Dice la palabra: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen:
siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Usted dirá, ¿y esa locura del pastor hoy? Leer el capítulo 1 y seguir en el capítulo 2 al mismo tiempo. Es que el pastor no se dio cuenta que en el capítulo 2 hay un título diferente. Voy a hacer una nota aparte aquí antes de comenzar y de ir a nuestro texto. No siempre la palabra de Dios cambia su sentido de lo que nos viene enseñando cuando cambia el capítulo o cuando cambia el versículo. Recuerden, los capítulos y los versículos no son inspiración de Dios. Es una guía puesta por nosotros los hombres para poder tener un mejor manejo de la palabra. Claro, se ha hecho siguiendo mucho el sentido y la enseñanza que tiene, pero no siempre donde termina un capítulo termina el sentido de lo que viene hablando. Por eso podemos hacer este tipo de cosas. Ahora, usted se imagina, mi hermano, que a usted le entreguen esto y le dice, búscame ahí donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, y usted tiene que comenzar página por página a leer hasta encontrarlo. Ha sido una gran ayuda de la gracia común de nuestro Dios que podamos tener su palabra seccionada en la manera en cómo la tenemos. Pero vamos a nuestro texto. ¿Qué tenemos allí? Santiago capítulo 1, verso 26 hasta el capítulo 2, verso 13. Lo primero que yo quiero que sepamos es que esa porción del capítulo 1, estos últimos dos versos del capítulo 1 funcionan como una bisagra. Son como una bisagra que une lo que él viene hablando en la primera parte del capítulo 1 y lo que nos va a hablar ahora en el capítulo 2. Estos dos versos cierran un tema y abren otro. Después de Santiago enseñarnos cómo la fe dinámica es perseverante, en el capítulo 2 él nos va a seguir hablando de esto, pero ahora de una forma más práctica, porque él quiere enseñarnos cómo luce la fe. Él comienza a hablarnos del resultado práctico de ser un hacedor de la palabra. Recuerda el capítulo 1 cuando después de hablar de las pruebas y las tentaciones, Santiago dice, sean hacedores de la palabra, no oidores. Ahora en el capítulo 2 él nos va a mostrar qué hace un hacedor de la palabra, cómo eso luce en nuestra vida. Por eso él comienza diciendo, si alguien se cree religioso, y esa palabra religión o religioso, yo sé que nos hace un poco de ruido. Es una palabra que no solemos usarla con tanta frecuencia nosotros y que tampoco se usaba con alta frecuencia en el Nuevo Testamento. Cuando se usa esta palabra en ese tiempo se hacía para hacer referencia a la adoración en un sentido general.
pero apuntando de manera más directa a lo exterior, a la práctica exterior que se podía cultivar, a las ceremonias hechas a un Dios de manera particular, no necesariamente al Dios de las Escrituras al cual nosotros le servimos. Pero lo que está haciendo Santiago aquí es usando esa palabra para hablar de nuestra fe. Es decir, que Santiago lo que está diciendo es, si alguien cree que tiene fe, no fe en el sentido solamente de creer, de yo creo en algo, sino la fe en todo lo que implica de mi vida para Dios. Él dice, si alguien cree que tiene fe, que es el hilo conductor que estamos viendo en esta serie y en este libro, él dice, tiene que analizarse a través de dos cosas. Tiene que tener un criterio claro. Una fe verdadera, una fe dinámica, habla Santiago, porque él dice una fe pura y sin mancha, que está limpia, libre de contaminación, según el criterio de Dios y no el criterio de los hombres. Y Santiago está hablando de eso y señalando eso, porque las personas a las que originalmente les escribió esto eran gente religiosa. Seguramente habían practicado por muchos años el judaísmo, quizás en este momento conocían al Señor, pero todavía tenían prácticas, tenían tradiciones que estaban observando, seguían envueltos en eso, pero estaban practicando o estaban envueltos en prácticas que habían sido contaminadas por las tradiciones de los escribas, de los fariseos, de los rabinos, que habían convertido la religión en un fin en sí mismo y no en un medio para alabar a Dios. Estaban siendo partícipes de prácticas huecas que no tenían ningún sentido. Habían convertido la religión simplemente en costumbres y palabrerías vacías que no tenían ningún fruto, en prácticas ajenas a Dios y cargadas de hipocresía. Por eso Santiago le dice a ellos, si ustedes creen que tienen una fe verdadera, si ustedes verdaderamente se creen religiosos, tienen que saber que la religión no se trata de prácticas. Se trata de una vida transformada, de transformación personal. Por eso él dice, controla tu lengua, tu manera de ser. La religión se trata de servicio a los desvalidos. Por eso él dice, se trata de visitar a los huérfanos y a las viudas, de enfrentarse con el mundo para guardarte sin mancha, para ser puro delante de Dios. Pero esto no viene como una práctica más. Recuerda algo que hemos dicho constantemente, Santiago no quiere aquí imponernos unas prácticas legalistas para nuestra vida. Él nos quiere llevar a algo más. Él quiere llevarnos a entender cómo vivir delante de Cristo y cómo mostrar a Cristo e influenciar a otros con eso. Estos temas que muestra Santiago aquí los desarrolla más adelante a lo largo del libro. Pero aquí él comienza a enseñarnos algo importante, y es que una fe dinámica es sincera. Él va a combatir todo aquello que nos hace tener una fe tradicional, todo aquello que va a entorpecer nuestra vida de forma tal que seamos sinceros delante de Dios. Y él no está hablando aquí con una imposición, él le está dando una exhortación pastoral, cariñosa, empática. Por eso él comienza el versículo 1 diciendo, hermanos míos. Él no viene a castigar a estos hermanos. Él les dice, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La versión Reina Valera dice, no tengan su fe con acepción de personas, o tengan su fe sin acepción de personas. La versión Dios habla hoy usa una palabra que me gusta mucho porque dice, tengan su fe sin discriminación. Esa palabra favoritismo que ahí aparece es una palabra importante. Porque Él nos está mostrando dos cosas. Nos está mostrando primero en quién tiene que descansar nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Ninguna práctica fuera de Cristo puede ser considerada como una fe verdadera. Y en segundo lugar nos va a mostrar cómo debe ser nuestra fe.
tal como Cristo actuó, sin favoritismo, sin acepción de personas, sin discriminación. Esa palabra favoritismo que aquí aparece significa recibir la cara, literalmente recibir la cara. Y el sentido a lo que apunta es a no juzgar a las personas por apariencia externa, por factores externos. Significa también mostrarse favorable o parcial con alguien por encima de otra persona. Y es que el favoritismo, mis hermanos, es una actitud cargada de hipocresía. Es una actitud cargada de hipocresía que anula la sinceridad de nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque produce una incongruencia en nuestro carácter, porque mientras estamos diciendo una cosa, estamos haciendo otra. Mientras estamos afirmando y predicando algo que entendemos que es la palabra de Dios, estamos con nuestras acciones haciendo lo contrario. Es por eso que él dice, no tengan su fe de esa manera. Eso no es congruente. Y la idea aquí es que los creyentes ya estaban envueltos en esa práctica. Santiago no está dando una advertencia, Santiago no está diciendo, hermanos míos, cuídense del favoritismo, sino que le está diciendo, no lo tengan, deténganse, paren, no lo hagan, saquen eso de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque el favoritismo no representa ni se corresponde con Dios. Dios no es un Dios que obra con favoritismo. Dios no es un Dios parcial. Levítico capítulo 19, versículo 5 dice, Dios mandó, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Mira lo que dice Job. Uno de los amigos de Job, hablando y diciendo lo que es Dios, hablando de Dios, dice que Dios no hace acepción de príncipes, ni considera al rico sobre el pobre. Dios no tiene favoritismo. En Hechos capítulo 10, verso 34, el Señor le ha dado una revelación a Pedro, lo ha enviado a casa de Cornelio, que era un gentil, y Pedro, dudoso, cuando llega a la casa de Cornelio y entiende todo lo que ha pasado, entonces dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. El favoritismo no se corresponde con Dios. Es una actitud contraria a la naturaleza de nuestro Dios. Además, va en contra de la persona y de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. No lo refleja. Jesús nos mostró en su paso por la tierra una vida sin favoritismo. Desde su nacimiento, nació en un pesebre, en un pueblo pequeño, que era históricamente importante, la ciudad de Belén, pero no tenía la majestuosidad real de la ciudad de Jerusalén. No solamente eso, sino que en su paso se relacionó con los ricos y con los pobres. Se relacionó con gente honesta, pero también dice la Biblia que estuvo con ladrones, con prostitutas, con publicanos. Estuvo con gente que lo agradaba, como aquellos que prepararon una fiesta para él, pero también estuvo con aquellos que no lo agradaban. Jesús no actuó con favoritismo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, la genealogía de Jesús nos muestra eso de una manera contundente, tanto Mateo como Lucas. Cuando nos hablan de la genealogía de Jesús, nos muestran santos importantes en la historia de la redención como Abraham, David, Moisés, pero también nos muestran pecadores. Porque en la genealogía de Jesús está Rahab, conocida en la Biblia como Rahab la ramera. Está Ruth, la moabita, de un pueblo despreciado. Está también Betsabé, la adúltera, dice Mateo, que cuando llega a esa parte de la genealogía, dice, aquel que nació de la que era mujer de Urías, el Eteo. Hablando de Betsabé, Jesús no actuó con discriminación, porque la discriminación va en contra de su santidad. Y nosotros estamos llamados a ser santos como Él. Pero también, hermano, cuando tú y yo obramos con discriminación, estamos olvidando lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9, dice que
Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo podamos ser ricos en Él. Él no vino con nosotros con una actitud de favoritismo, sino que Él entendió dejarlo todo para que tú y yo podamos relacionarnos con Él. Además, mis hermanos, el favoritismo, la discriminación va en contra del diseño original de la iglesia. Si leemos Hechos capítulo 2, versos 42 al 47 y otros textos que rodean ese contexto, vamos a ver que la iglesia estaba compuesta de ricos y pobres. Pero hay algo importante allí. Dice la Biblia que estaban unidos, unánimes, como un solo cuerpo. La discriminación no se corresponde con Dios, el favoritismo no se corresponde con Dios. Cuando nosotros obramos con favoritismo, Santiago nos da un ejemplo. Mira el versículo 2, ahí, que él dice: porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. Todos los aspectos que está presentando aquí tienen que ver con un juicio exterior, con la apariencia. Un rico y un pobre, con ropa lujosa y harapos, con una buena atención y una mala atención. Al rico le dicen, siéntese. Y al pobre le dicen, siéntate. Señores, la palabra de Dios es extraordinaria. Aún en los pequeños detalles nos muestra cuánto necesitamos aprender y cómo nosotros nos comportamos. Al rico le dice, ponte en este buen lugar, y al pobre le dice, quédate allá atrás parado. O si quieres, ven, siéntate aquí al lado de mi estrado. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Siéntate en el suelo al lado de mi silla. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Nos pasa eso en el día de hoy a nosotros? Claro que nos pasa. Claro que nos pasa. Muchas veces de manera sutil, disfrazada, no siempre de manera obvia, pero sí siempre de manera pecaminosa. Sí siempre con una intención dominada con el pecado. Si queremos tener una fe sincera delante de Dios, tenemos que luchar con estas cosas. Diariamente estamos luchando con el favoritismo social, económico, el favoritismo por conveniencia, porque vemos a este superior al otro porque lo que él tiene o lo que el otro no tiene. Porque queremos agradar a aquel porque me conviene, porque me puede dar, pero este es una molestia. Este hermano sí rinde y no aporta. Decimos muchas veces, mis hermanos, aunque sea doloroso de escuchar. Nos relacionamos con el favoritismo por la apariencia que tiene una persona sobre otra. Nos llama la atención el que anda bien vestido, con ropa de marca, bien oloroso, pero el otro que probablemente lo único que tiene no es una ropa lujosa, nosotros no queremos que se nos pegue, me va a dañar la foto. Y a veces ni lo disimulamos. Ni lo disimulamos. No queremos, actuamos con discriminación. Tenemos nuestro grupito en la iglesia donde nadie entra. Y si hacemos una actividad, invitamos a todo el mundo, pero a él no lo invitamos. Usted me mira, pero es verdad. Nos relacionamos con el grupito que me interesa y no nos damos cuenta que estamos discriminando a los demás. A veces sufrimos hasta de discriminación ministerial. Si no es el pastor que va a dar la clase, yo no estoy. Que el pastor no está en la iglesia, el que va a predicar es fulano. No venimos a la iglesia. Porque no logramos entender que estamos llamados a tener una fe que se somete al Señor por encima de todas las cosas. Si tú sabes a qué Santiago le está hablando, Santiago le está hablando a la iglesia directamente. Y por eso quiero, mis hermanos, que veamos esto pensando en nosotros. Porque Santiago dice aquí, sí, en su congregación. Está hablando de cuando nos reunimos.
de que tenemos que combatir el favoritismo, porque lo que la palabra del Señor dice es que nosotros somos uno en Cristo y que somos un cuerpo y cada uno miembro uno del otro. Aunque usted crea que el hermano es el dedito más chiquito, arrugado y feo, es parte del cuerpo. No debemos obrar con discriminación. Debemos deshacernos del favoritismo, pero déjame decirte otra cosa, no solamente en la iglesia, aún fuera de la iglesia. Esa tiene que ser nuestra actitud, porque esa es la actitud que se corresponde con el Señor. Aún fuera de la iglesia, en el trabajo, en la calle, con nuestros amigos, tenemos que combatir diariamente el favoritismo, porque si obramos de esa manera, nuestra fe no va a ser una fe sincera, va a lucir como lo que es hipocresía religiosa. Va a lucir como lo que es simplemente tradición vacía. Va a lucir como lo que es una palabrería que no transforma. Tenemos que batallar con eso. Y Santiago nos enseña aquí, la palabra de Dios nos enseña qué cualidades tiene una fe sincera. Y en el versículo 4 nos da la primera de ellas. Lo primero que nos dice es que una fe es sincera porque juzga con rectitud. Mira el versículo 4. Acuérdate que está hablando de cómo tú aceptas al rico y al pobre. Y dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Lo que nos dice aquí es que juzgamos con una actitud pecaminosa. Lo malo aquí no es el juicio, mis hermanos. La Biblia nos manda a que debemos juzgar con justo juicio. Dice Juan capítulo 7, y debemos hacerlo así, porque con la vara que tú juzgas, con esa vara serás juzgado. Con la vara que juzgamos a los demás, seremos juzgados nosotros mismos. Así que lo malo aquí es la actitud, no el juicio. La palabra malo que dice aquí es la peor palabra que usa Santiago para referirse a lo malo. Y lleva la idea de que es algo depravado, que tiene un efecto perjudicial y destructivo. Eso es lo que le está diciendo. Cuando tú juzgas con discriminación, con favoritismo, estás haciendo un juicio depravado, un juicio perjudicial, un juicio que va a traer destrucción, porque estás juzgando de manera superficial, sin antes conocer la motivación o el objeto de ese juicio. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Cuando obramos de esa manera, lo estamos haciendo mal, porque vamos a poner valores humanos por encima de los valores espirituales. Nos dejamos guiar por pecados como el egoísmo, el orgullo, la envidia, la apatía, y pasamos por alto lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 1, verso 7 dice, no mostrarán parcialidad en el juicio. Mira lo que sigue diciendo Romanos capítulo 12, verso 3. No tengas mayor concepto de sí del que debas tener. Déjame decirte algo, hermano. Cuando nosotros juzgamos con favoritismo, ¿tú sabes qué es lo que estamos haciendo? Creyéndonos superior a los demás. Creyendo que el otro es tan inferior a mí que no merece que yo le preste atención. Eso es una actitud diabólica delante de Dios. Eso no es lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque tú y yo no merecemos ser llamados hijos de Dios. Y Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, mira a los demás como superiores. Y cuando está hablando de eso, no está hablando de riquezas, no está hablando de pobreza. Está hablando de la actitud que tú y yo debemos tener al ver al que es hecho hijo de Dios e imagen de Dios. Para nosotros juzgar con rectitud debemos preguntarnos cada día, ¿estoy viendo con los ojos de Dios o estoy viendo con los ojos del prejuicio humano? ¿Estoy yo mirando como Dios mira? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy asociando los valores de la palabra de Dios simplemente con la apariencia que tiene esta persona? ¿O estoy confundiendo yo madurez con imagen? A veces vemos una persona muy bien y entendemos, ese es el hombre, como le pasó al profeta Samuel. Cuando vio a los hijos de Elí, cuando vino el primero, un hombre
alto, rubio, elegante, dijo, mis ojos están viendo al ungido de Jehová. Y le dijo, no lo mires así, porque los ojos del hombre miran el exterior, pero Jehová mira el corazón. Y ser justo va a demandar que tú y yo veamos al otro con el corazón de Dios y no con nuestros ojos. Pero él sigue hablando de esto, mis hermanos. Y dice Santiago aquí que una fe dinámica es sincera porque se somete al plan de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Dice, hermanos míos, amados, otra vez, Santiago está hablando desde un corazón pastoral. Santiago no le está dando una pela a estos hermanos. Santiago quiere llevarnos a ver de manera correcta lo que hay que ver. Le dice, hermanos míos, amados. Va subiendo el tono. En el versículo 1 solamente dijo, hermanos míos. En este versículo 5 él le dice, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en la fe y herederos del reino de Dios que Él prometió a los que le aman? Dice, pero ustedes han despreciado al pobre. No son los ricos los que los oprimen y personalmente lo arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados. Tenemos que observar algunas cosas para entender esa porción que está ahí. Lo primero que yo quiero que usted sepa es que Santiago está hablando de pobreza material, pobreza económica. Muchas veces podemos entender que está hablando, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu. Él está hablando de gente que no tiene nada, de gente que está prácticamente en la inanición. Lo otro que yo quiero que ustedes vean aquí, que él no está diciendo que ser rico es malo. Él no está diciendo que ser rico es malo. La iglesia estaba compuesta de ricos y pobres. Recuerden que Bernabé vendió una herencia para servir a los hermanos. Ananías y Zafira tenían cierto peso también y vendieron una herencia. El problema de ellos fue que trataron de engañar y mintieron a Dios. Pero la iglesia estaba compuesta de ricos y pobres. Y por encima de los ricos y por encima de los pobres, él está hablando aquí de la actitud en cómo nos relacionamos con ellos. La actitud con la que nos relacionamos con ellos. Despreciar a uno para escoger a otro. Y cuando hacemos eso, comenzamos a caminar contrario al plan de Dios, que es quien elige a aquellos que son parte de su pueblo. Pero también tienes que saber que no todos los pobres son elegidos por Dios, ni todos los ricos son despreciados. Lo que quiere enfocarnos aquí no es en la riqueza o la pobreza. Él quiere que nos enfoquemos en la actitud con la cual nos manejamos. Porque la Biblia dice que la elección es una acción soberana de Dios. Dios escoge para ser su pueblo a quien Él quiere. Me escogió a mí de lo más profundo del pecado y lo escogió a usted también. Me escogió a mí que no tenía nada y lo escogió a usted que lo tiene todo. Porque Dios escoge, dice la Biblia, como Él quiere. Dice su palabra. Entonces, mi hermano, ¿sabe qué? Que cuando tú y yo obramos con hipocresía, cuando tú y yo obramos con favoritismo, estamos despreciando el plan de Dios para su iglesia. Estamos despreciando el plan de Dios. Porque Dios nos escoge no por méritos humanos, sino por su gracia, dice su palabra. Dios nos escoge por el puro afecto de su voluntad, dice el libro de Efesios en el capítulo 1. Tú y yo estamos aquí, no porque lo merecemos, sino estamos aquí porque Dios en su gracia nos ha escogido. Tú y yo no tenemos el derecho de menospreciar a nadie. Porque ese no es mi hijo, ese es el Hijo de Dios. Mi hermano, mire, yo me fajo con cualquiera. Si le hacen un desprecio a uno de mis hijos. No me mire así, que usted también. Imagínate que tú y yo, al obrar con favoritismo, somos tan hipócritas que le decimos a Dios que lo amamos y estamos despreciando a los hijos de Dios.
Usted nunca ha visto gente que dice, donde mis hijos no caben, yo no voy. Hay gente que dicen, para yo amar a esa persona, lo único que tiene que hacer es amarme a mis hijos. Dios no ama como tú y yo amamos, pero ciertamente tenemos que saber, y uso esas cosas para ilustrar que cuando tú y yo obramos con favoritismo en la iglesia, estamos despreciando a los hijos de Dios. Porque Dios no nos escoge por lo que tenemos, Dios nos escoge por su gracia. Y nos escoge para su propósito. Su propósito, dice aquí, es llenarnos de la riqueza que es espiritual y no terrenal. Dios nos escoge para darnos la mayor de todas las herencias, aquella que nada ni nadie puede dañar en este mundo, aquella que no se corrompe ni se marchita, dice el apóstol Pedro en su primera carta. ¿Tú sabes lo que Dios nos va a dar? Su reino. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que está diciendo Santiago. Nos va a hacer herederos del reino. Mi hermano, tu pobreza no va a comprar el reino porque tú no lo mereces, pero tu riqueza tampoco. Por eso tenemos que obrar con imparcialidad. Cuando despreciamos a un hermano, cuando obramos con favoritismo, no nos sometemos al plan de Dios. Le estamos diciendo a Dios, tú sabes que Dios, te equivocaste. ¿Para qué tú salvaste a esa persona? Para que venga ahora a ponernos la iglesia fea aquí. Todos esos muchachitos mal vestidos. Ese hombre tan rústico, sin educación. Es más, Dios, tú sabes, yo no quiero ni siquiera que venga mi célula. Ajá. Fíjate qué bien. Mis hermanos, una fe sincera se somete al plan de Dios. Porque entiende que lo que tú tienes lo tienes por la gracia. No lo tienes por lo que tú has hecho. Mi hermano, yo no tengo nada que darle a Dios más que la gratitud de una vida para Él. ¿Con qué podía yo comprar el favor de Dios? Ahora, ¿con qué puedes tú comprar el favor de Dios? Cada día yo trato de pensar, donde yo vivo, se siente la bulla de la calle, de los carros, los camiones, de todo el que va pasando. Y a veces yo me pongo a pensar, el que va empujando el triciclo lleno de plátano y víveres y cosas, está trabajando más que yo, está trabajando más duro que yo y tiene menos que yo. ¿Por qué discriminarlo si lo que yo tengo lo tengo? Porque Dios ha tenido gracia conmigo. No quiere decir que no ha tenido gracia con Él podía estar peor, pero tengo que reconocer que ha tenido gracia conmigo. ¿Por qué actuar de esa manera? ¿Por qué actuar con favoritismo? Cuando tú y yo no tenemos nada que no sea que Dios lo haya concedido en su gracia. ¿Dónde estaríamos nosotros en este momento si no fuera por la gracia de Dios? ¿Cómo estaría tu vida en este momento si no fuera por la gracia de Dios? ¿Cómo estaría tu relación con el pecado? Probablemente pecados de mucho tiempo atrás que tuvieran tu vida arruinada en este momento. Sin embargo, no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha tenido gracia de nosotros. A veces nosotros vemos llegar a alguien maltratado por el pecado y la única diferencia es que Dios ha tenido gracia con nosotros primero. Tengamos una fe sincera delante de Dios. ¿Cómo decir que tenemos una fe viva cuando no honramos a los creyentes como lo que son, como santos hijos de Dios? A mí me ministra mucho las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Primero a los Corintios. Pablo le va a escribir a una iglesia difícil, una iglesia envuelta en el pecado, una iglesia que hasta cierto punto lo está despreciando. Y lo primero que el apóstol Pablo hace cuando habla con ellos es honrarlos. Humanamente merecían honra ninguna, eran malos. Pero mira lo que Pablo dice. A la iglesia de Dios, a los que han sido santificados. Otra versión dice,
a los santos. Hermano, cambiemos nuestro lenguaje y honremos a los santos de Dios. Cuando te refieres a un hermano, ¿cómo te refieres a él? No importa la condición del hermano, piensa, él es un santo de Dios, él es un hijo de Dios. No despreciemos al que está con nosotros, porque si está aquí, Dios lo ha traído en su plan. Y hay otra aplicación aquí, mis hermanos, que debe confrontarnos severamente, y es que este texto nos muestra que el Evangelio es para todos. El Evangelio es para los ricos y para los pobres. El Evangelio es para el educado y para el que no tiene educación. El Evangelio es para el que el mundo considera bueno, como para el que el mundo considera muy malo. El Evangelio es para todos y tú y yo tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia, mostrando y actuando ante los demás, según nos dice la palabra de Dios en el Evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad no de despreciar al que está a nuestro lado, sino de llevarle la palabra de forma tal que su situación llegue a un estado de verdadera calma y transformación a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, como ha pasado con nosotros. Hasta en eso nosotros obramos con una fe llena de hipocresía, porque a veces pensamos, yo no lo voy a predicar a fulano, ¿para qué? Él lo necesita también, el Evangelio. De ti y de mí también decían eso en algún momento. Yo no lo voy a preguntar a Vilma, predicale. Esa viejita tan refunfuñona. De ti y de mí también decían eso. Pero tenemos que saber que el Evangelio obra sin discriminación. El Evangelio es para todos. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces comenzamos a cultivar otra característica de una fe verdadera, y es que una fe dinámica es sincera porque practica el amor que encontramos en las Escrituras, el amor bíblico. Mira lo que dice el versículo 8. Vuelve al texto, no lo cierres. Escucha la palabra con la Biblia abierta. Mira lo que dice el versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. ¿Sabe lo que está diciendo? No obres con favoritismo, al contrario, obra con el amor. No desprecies, ama. Si no amamos al hermano, estamos actuando con una actitud de favoritismo, con una fe de hipocresía. Y eso es una violación directa a la ley de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque quien nos mandó a amar fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue que dijo, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Él fue que dijo, Señor, ¿cuál es la mayor de toda la ley? Que amen a Dios. Y la segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume toda la ley. Una fe dinámica, es verdadera, es sincera. Además, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo van a conocer los demás que verdaderamente tenemos una verdadera fe, que verdaderamente somos discípulos de Jesús? Lo que el Señor dijo fue, si se amaran unos con otros. Entonces la fe es sincera porque practica el amor que encontramos en las Escrituras, practica el amor bíblico. Actúa como el buen samaritano. La parábola del buen samaritano es un gran ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Tú recuerdas esa parábola? Dice la Biblia que iba un hombre caminando, cayó en manos de ladrones, lo asaltaron, lo acuchillaron y lo dejaron en el suelo. Y entonces un poquito más allá vino el pastor y pasó por el lado y se tapó la cara y dijo, yo no me voy a meter en ese lío, y siguió caminando. Y un ratito más allá pasó el líder de alabanza. Ese que te dice, levanta las manos y canta al Señor. Pasó un levita y se tapó la cara y dijo, yo no me voy a meter en ese problema. Pero luego pasó un samaritano y dijo, este hombre está en problema. Y lo cargó, lavó sus heridas, lo llevó a una posada y le dijo, atiéndanme a este hombre. Y para que lo atiendan bien, pagó por adelantado y lo que falte lo pago cuando vuelva. Hermano, actuar sin favoritismo, una fe sincera, es una fe que ama
de manera práctica con el amor que Jesús ha tenido para nosotros. Un amor que no desprecia, sino un amor que cuida. Un amor que no desprecia, sino es un amor que enseña al otro. Un amor que no desprecia, sino que ayuda al hermano, al amigo, a seguir adelante en su camino. La falta de ese amor es una violación a la ley de Dios. Es una violación enorme que tiene un solo nombre y es pecado. El favoritismo no es un tema social, es un pecado como adulterar, es un pecado como matar. Así lo compara Santiago aquí en el capítulo 2. El favoritismo no es una acción neutral ni culturalmente aceptable. No te dejes engañar. No te dejes engañar. El favoritismo es pecado delante de Dios y es un pecado legalmente condenable. Es un pecado condenado por la ley de Dios. Dice el versículo 9, si obras de esa manera, serás encontrado como un transgresor de la ley. Y déjame decirte algo, hermano. Tú puedes hacerlo todo bien, pero si obras con favoritismo, eres culpable de toda la ley de Dios. Dice la Biblia, porque el que falla en un punto, se hace culpable de toda la ley. Porque Dios no tiene leyes, Dios tiene su ley. Dios no tiene palabras, Dios tiene su palabra. Porque todo nos está llevando a un solo lugar. Dice el Señor, las palabras son las que dan testimonio de mí. Y tú y yo tenemos un reto que es ser como Cristo. Su palabra quiere llevarnos a ser como Él. Eso nos enseña Santiago aquí. La fe dinámica es sincera porque juzga con rectitud, porque se somete al plan de Dios. Es sincera porque practica el amor bíblico y en último lugar, la fe dinámica es sincera porque refleja misericordia. Mira el versículo 13. ¿Qué dice? Porque el juicio será sin misericordia para los que no han mostrado misericordia. ¿Y en qué no han mostrado misericordia? En que han sido unos hipócritas obrando con favoritismo. Dice, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermano, el favoritismo no es no tener misericordia con los demás. Santiago está concluyendo este asunto con un tema práctico, con una aplicación práctica. Él está diciendo, hablen, hagan, compórtense como el Señor. ¿Sabe por qué? Porque seremos juzgados como nosotros nos comportemos. Recuérdate que él comenzó hablando del juicio. El favoritismo es un mal juicio. Y él dice, tú serás juzgado así como te comportas. Y eso lo dijo Jesús. Con la vara que juzgas, tú serás juzgado. Mis amados hermanos, como dice Santiago, amigo que estás escuchando la palabra de Dios, nosotros tenemos un llamado a vivir una fe sincera. ¿Cómo luce tu fe? ¿Cómo luce tu fe? ¿Luce como un servicio de domingo en la mañana tu fe? ¿Luce como una vestimenta que tú te pones para venir a la iglesia? ¿Cómo luce tu fe? ¿Como una palabra sin sentido? ¿Cómo luce tu fe? Pregúntate por un momento, ¿cómo luce mi fe? ¿Cómo los demás ven la fe a través de mí? Hay dos cosas aquí que no debemos olvidar. La fe verdadera es una fe que el único fundamento que tiene no son las prácticas de este mundo, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Santiago dice, no tengan su fe, ¿en quién? En el crucifijo, en la ropa, en las prácticas constantes en las que nos envolvemos. Le dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. La fe verdadera es una fe que se apoya, que reconoce y se somete a Cristo.
Y en segundo lugar, es una fe que obra como el Señor obró, con justicia, con rectitud, con amor hacia los demás, sometida al plan de Dios. Es una fe que obra con misericordia, porque eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Si tu fe no está puesta en Jesús, estás teniendo una fe que no tiene ningún sentido. Así que pon tu fe en Cristo. Si el Señor te ha permitido escuchar su palabra, si el Señor te ha hecho ver que hay algo que no está bien, que no encaja en lo que tú crees que estás haciendo, tienes que poner tu fe en Cristo. Y poner su fe en Cristo significa arrepentirte de tus pecados, como nos habla Santiago en el texto que vemos, y decir: Señor, conviértete en mi Señor y mi Salvador, y Dios te va a guiar en Cristo a vivir una fe verdadera. En segundo lugar, después de poner tu fe en Cristo, o si ya has puesto tu fe en Cristo, comienza a actuar como el Señor ha actuado con nosotros. Y lo primero que se nos pide aquí es: comienza a actuar sin favoritismo, amando como Dios nos ha amado, mostrando misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Tenemos que combatir eso en medio nuestro. No podemos seguir viviendo con una fe a medias. Tenemos que combatir esas actitudes que arruinan nuestra fe. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el favoritismo se convierte en una barrera que nos separa de Dios, que nos separa de los demás. El favoritismo se convierte en una barrera que causa división en la iglesia de Cristo, que causa enemistad entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque no representa la fe que debe venir del Señor. Además, se convierte en una barrera entre la bendición de Dios y nosotros, porque anula los distintos canales a través de los cuales Dios quiere hacernos llegar su bendición. Así que pongamos nuestra fe en las manos de Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepiéntete, mi hermano, de las actitudes que te apartan de los demás. Y entonces comienza a tener una fe sincera delante de Dios. Mira cuál es tu hermano favorito y ámalo. Y sé sincero y mira cuál es el hermano que tú dices: yo no lo soporto. Y comienza a amarlo en la gracia de Dios. Es difícil. Para mí también es difícil. Porque créanme, yo también tengo que luchar y decir: ahí viene Glenny. Pero la palabra de Dios dice: no tengas tu fe en Dios con esa actitud. No tengas tu fe en Dios con esa actitud. Que nuestra fe sea Cristo. Y si Cristo es el valor principal de tu vida, tu fe lo va a reflejar a Él. Si Cristo es lo más valioso de tu corazón, entonces tú vas a querer actuar como Cristo. Y vamos a obrar sin favoritismo, sin parcialidad, con misericordia, entendiendo que tú y yo estamos aquí porque Dios nos ha traído para ser parte de lo más grande que hay en este mundo, que es su pueblo. Para dejar de ser enemigos de Dios y convertirnos en sus hijos. Y eso es lo que más vale en este mundo. Así que cuando termine este servicio, hermano, acércate a alguien y dale un gran abrazo. Y dile: tú eres mi hermano en el Señor. Probablemente el hermano que tú tienes tiempo que no abrazas. Probablemente aquel hermano que te ha hecho algo que te dolió y que tú estás diciendo: yo lo perdoné, pero él allá y yo aquí. No te rías, que tú sabes que es verdad. Y pongamos al Señor por delante. La fe luce como luce Cristo. Y tú y yo lo hemos traicionado y Él nos ha abrazado
y murió por nosotros. Así que amémonos unos a otros. Y entonces el mundo conocerá que tenemos una fe sincera, porque conocerá que somos los discípulos del Señor.